tuve un pleito fuerte con mi papá, dejé de verlo un par de años, entonces no tuve su apoyo económico. Mi mamá me dijo, mijita, con lo único que yo te puedo apoyar es con un psicólogo. Tu hilo conductor era que a ti te haga sentido. Y creo que cuando escuchamos ese sentido es más que un doctorado. Sí. Es una guía, es una brújula, es una forma de mirar la vida, pero también es una forma de tú formarte contigo. A veces creo que vivimos como en este zoom in y a cosas a veces tan pequeñas les damos tanta importancia y nos metemos como en un trance y así empezamos a vivir la vida. Podemos ser víctimas de muchas cosas en la vida, pero sanarnos a nosotros mismos sí es nuestra responsabilidad. Eso no lo va a hacer nadie. No. Y a veces no sabemos cómo. Yo creo que sí es cierto. O sea, a veces sí deseamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo una invitada muy especial, aparte corrí con mucha suerte porque es una mujer que viaja por todos lados, así que hoy tuve el privilegio de tenerla acá. Como ustedes saben, a mí me encanta que en mi podcast nos podamos ver a los ojos, estemos sentados frente a frente. Alejandra Llamas, muy bienvenida a este espacio. De veras me siento muy privilegiada que estés con nosotros. Ay, no, el honor es todo mío. Estoy feliz de compartir contigo. Hace tiempo que quería sentarme aquí a platicar, a conversar contigo. Y bueno, yo creo que hay mucha riqueza en las palabras cuando salen del corazón y cuando pues abrimos, ¿no?, la conciencia y cambiamos y modificamos, que es lo que se trata tu podcast, el cómo entendemos la vida para abrirnos a nuevas posibilidades, que creo que necesitamos muchos. Justo de eso es de lo que queremos conversar, ¿no? Uh-huh. Esta trayectoria en tu experiencia de cómo tú te fuiste abriendo desde muy joven a tantas posibilidades, cómo fuiste creciendo, cómo fuiste incursionando, qué fuiste descubriendo de ti misma. Creo que es lo más rico de lo que aportas, ¿no? Que a través de lo que descubriste de ti misma, pues te volviste un líder, un ejemplo, una mujer de vanguardia que puede ser muy inspiradora para muchos. Ay, qué lindo. Pero antes de empezar con todos estos temas tan interesantes, me gustaría que te presentaras hoy ante todos los que nos están acompañando. ¿Quién es Alejandra Llamas? Bueno, yo nací en la Ciudad de México en 1970, tengo 54 años recorriendo este planeta, soy mamá de 2 hijos, estoy casada hace casi 25 años y vivo como nómada por todo el mundo, no te podría ya decir ya en dónde, pero me estacioné por casi 25 años en Estados Unidos. Ahora estoy viviendo pues en Europa y también ya aquí en México, bastante del tiempo, y soy una mujer, yo creo que muy curiosa. Soy una mujer, siento que soy una mujer muy amorosa. Me gusta mucho amar todo. Amo la vida, amo la música, amo a los animales, amo a los seres humanos. Yo creo que eso es algo que disfruto mucho ser y no me da pena decirlo porque creo que eso es lo que me da mucho motor y le tengo mucho amor a la vida. Y yo creo que eso es lo que me ha dado esta curiosidad, ver cómo, no sé, cómo puedo y cómo puedo traducir mi trabajo. Y creo que al final, siempre le digo a mis estudiantes, si te llevas algo de esta certificación, es que al final te conviertas en esa versión de pareja más amorosa contigo. Si al final terminaste con tus hijos en una relación de profundo amor que contiene tanto, ¿no?, el amor, ya valió la pena todo, ¿no? Porque yo creo que el día que entreguemos este cuerpo vas a decir qué tanto pude amar, ¿no? Y eso contiene la paz, contiene el entendimiento, la compasión, la empatía. Entonces yo creo que si me tuviera que describir de una manera sería bajo esa prioridad. Qué bonito, amorosa, curiosa, entregada. Pues bueno, un poco de esto vamos a hablar en este episodio, así que quédense con nosotros, activen la campanita, denle like y suscríbanse a este canal para que estemos siempre, cada semana, en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y antes de empezar, dinos dónde te puede encontrar la gente. Claro que sí, en Instagram estoy bajo Llamas Alejandra con doble L. La escuela que tengo hace más de 20 años es Proceso MMK, que también está en el Instagram. Y en Facebook estoy como Alejandra Llamas. Entonces, básicamente ahí en YouTube también hay un canal de Alejandra Llamas, pero pues por ahí ya está todo, la información. Pues bueno, vamos a empezar a calentar motores. Palabras de Alejandra, a saber dónde están ustedes hoy.
y vamos a recorrer un poquito cómo podemos elevar nuestro grado de conciencia. Muchas gracias. Bienvenidos. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Pues con esta gran mujer tan polifacética que eres, Alejandra, y digo polifacética porque eres una mujer inquieta hacia muchas ramas que tocan vidas de mujeres y de cualquier persona que te escuche, pero me llama mucho la atención cómo empezaste, porque estás en enseñanza, pero eres autora de 12 libros, pero te gusta dar cursos, pero te gusta dar conferencias, y a mí las mentes inquietas me llaman muchísimo la atención. Y leyendo un poco de tu historia, hay quien nace, como decimos, en cuna de oro, que empieza su vida muy fácil y entonces es muy exitosa porque pues el éxito venía de hace 4 generaciones y tú realmente empezaste picando piedra. Entonces me encantaría empezar este episodio desde el principio. ¿Cómo es que empiezas tú a ser quien eres hoy? Pues mira, yo creo que ahí sí me tendría que remitir a mis 6 añitos de vida, porque creo que ahí marcaron algo importante de mi vida, esas como declaraciones que hacemos ante las experiencias que tenemos. Cuando yo era muy pequeña, yo pienso que sigo siendo muy disléxica, y me reprobaron en preprimaria porque todo no entendía nada, todo lo escribía al revés y el entorno me definió pues como una persona muy poco capaz y tenía que repetir el año. Ya ves que en esa época además esos años se hacían largos. Y fíjate que yo sí me acuerdo de chiquita de ver mucha tristeza a mi alrededor, ver mucha tristeza en mi familia, mucho conflicto entre mis padres, mucho pleito entre ellos, como mucha infelicidad. Sí, y como niña captabas el malestar. Sí, y también en mi escuela veía que los maestros, pues muy amargados, pues tenían toda esta costumbre de golpear a los niños, de darte pues con las raquetas. Había inclusive que le llamaban la cárcel, te metían en una cárcel y te encerraban ahí por un tiempo. Y entonces este era un tipo de educación que por un lado me decían a mí que yo no tenía ningún tipo de capacidad intelectual para sobrellevar lo que se requería para esa escuela, pero por otro lado yo veía un mundo donde no se respiraba ningún tipo de felicidad o de alegría. Todo era muy serio, todo era como muy castigador. Y yo creo que yo recuerdo, o no sé si es que así lo quiero recordar, que desde niña yo desperté como una vena de rebeldía en mí, de rebelarme ante cómo me quería someter, no nada más la cultura y la estructura en la que yo aparentemente tenía que pertenecer y pasar de año y hacer todo esto que aparentemente no podía, pero yo creo que sí me dije en un momento dado, probablemente soy muy tonta y no puedo aprender todo lo que esta vida me pide y tal, pero yo lo que sí voy a querer ser, con la poca o la mucha capacidad que yo tenga, es ser feliz, porque a lo mejor estas personas saben muchas cosas, son adultos y nos están dirigiendo de esta manera en la vida, pero qué poca alegría en su corazón, como que me da miedo cómo me ven, me da miedo cómo me tratan, me da miedo cómo me agarran el brazo, me da miedo cómo me castigan o se portan de manera violenta conmigo. Entonces yo creo que esa rebeldía para mí empieza en ese momento de mi vida, como una resistencia a bueno, si esto es a donde voy a acabar, como que hasta me defiendo de no entrar en ese camino, ¿no? Y empezaste, me puedo imaginar que esa niña que sentía que
había tanta tristeza, tanto castigo, tanta restricción. Dice, ¿habrá otra forma de vida? Y sí, yo creo que en ese momento para mí era más como rebelarme. Me acuerdo que me quedé en esa escuela como hasta cuarto de primaria y había una maestra que estaba pasando un dictado y yo, en vez de poner lo que ella pedía que hiciéramos, que todos estábamos nos educaban mucho sometidos con el miedo, yo nada más estaba poniendo en inglés, porque todo en inglés, nada más ponía I hate Miss Nancy. Yo era lo único que ponía en el dictado, ¿no? Yo odio a la Miss Nancy. Y cuando pasó la Miss, me agarró de la patilla y me jaló y me sacaron al salón y por fin me expulsaron de la escuela. O sea, por fin llamaron a mis papás. Por fin lo lograste. Ay, sí, por fin me expulsaron y ya me metieron a otra escuela, que bueno, ya ese fue otro cuento, pero yo lo viví como un triunfo, porque era yo no, para mí me estaba consumiendo todas las mañanas ir al medio ambiente que tenía esa escuela para mí. Y esta otra escuela que me movieron era más libre, tenía otro espíritu, pero al final también para mí el sistema académico y la manera de enseñar o de aprender para mí creo que venía con esta lógica de aprender mucho más desde la inspiración. Por ejemplo, que si me caía un libro en las manos a mí de filosofía o de crecimiento humano, que siempre me ha encantado, yo me quería cuajar en el libro a lo mejor 1 o 2 semanas. Y esto de tener estas prisas de hacer las cosas y hacerlas por las tareas y por una calificación no tenía mucho sentido. Entonces me acabaron también expulsando de esa escuela. Y terminé la preparatoria abierta. En ese momento mi papá tuvo una enfermedad, tuve un pleito fuerte con mi papá, dejé de verlo un par de años, entonces no tuve su apoyo económico. Mi mamá me dijo, mijita, con lo único que yo te puedo apoyar es con un psicólogo, porque no sabemos cómo controlar esas rebeldías tuyas. Y me conseguí un muy buen trabajo, tenía yo como 17 años, cuidando 2 niños, Frankie y Beto, todavía me acuerdo, que van de ser ahora unos señores de bigotes. En esa época tenían 2 y 3 años y yo los cuidaba toda la semana y los fines de semana presentaba exámenes en la preparatoria abierta. Así terminé la preparatoria y después seguí trabajando para pagar la universidad. Estudié diseño textil. Y la verdad que estudié diseño textil, bueno, me encantan los interiores y todo lo de diseño, pero es que en todo ese lapso de tiempo me había quedado sin amigas porque cuidaba a los niños o estudiaba o tal, y yo ya lo que quería era tener un buen grupachón de amigas. Y me había encontrado a una amiga en la universidad haciendo el examen para entrar. Digo, ¿qué vas a estudiar? Diseño textil. Yo dije, perfecto. Perfecto, con tal de que esta sea mi amiga, yo estudio lo mismo que tú. Y me metí y además disfruté mucho la carrera, pero hice un gran grupo de amigas que hasta la fecha somos muy, muy cercanas. Y eso fue algo que llenó mucho mi corazón, porque la amistad y las amigas son algo que hasta este momento atesoro pues de una manera muy especial, ¿no? Y además de atesorar la amistad y de haber estudiado diseño textil, de pronto haces un salto cuántico hacia algo que tiene que ver mucho más con coaching, conciencia, cambio. ¿Cómo haces ese salto? Mira, yo siento que al final esa carrera que la de diseño, que la hice junto con muchos trabajos y tal, y sacando una profesión adelante, lo que me dio, yo siento que fue muy terapéutica para mí. Okay. Eso de sentarme a tejer durante horas y hacer toda esta parte manual, yo la viví como algo que me enseñó a estar conmigo, a tener esta paciencia de hilar. A estar en paz y a darle ese valor a la paz cuando había crecido con muchas angustias, con muchas depresiones, como que esa rebeldía que había cultivado desde niña se había vuelto en mí algo que ya no era como tan agradable, o era o depresión, o enojo, o frustración, o angustia. Era como un cóctel de emociones. Y siento que más que la educación que me dio esa carrera a nivel profesión, me dio una pausa
de tenerle que tener la paciencia a esos proyectos y sentarme conmigo. A veces sentarme conmigo es un gran reto, y que yo creo que a veces eso le pasa a mucha gente, estar sola contigo y tenerte que comprometer horas y saber que te vas a lo mejor a pasar 2 o 13 horas llevando a cabo una tarea, se vuelve pues ese silencio, ¿no?, en el que estás y en el que reflexionas como meditativo. Y de ahí me quedé trabajando, haciendo varias cosas. Dentro de esa rama. Dentro de esa rama me metí un tiempo, no tanto en ese trabajo, me metí en producción. Okay. Me metí en una agencia de publicidad a trabajar como ya de lleno, pero sentí que siempre he sido yo muy buena para trabajar, he sido muy dedicada, eso sí, tengo muy buena ética de trabajo. Y me di cuenta que mi dislexia, que en su momento había sido algo que aparentemente me había retrasado, me daba un tipo de inteligencia, que tengo una inteligencia de un comprendimiento como de filosofía, de un conocimiento abstracto, creativo, que lo tengo muy desarrollado. A lo mejor no la parte como muy de números y específica, pero esta parte muy expansiva del cerebro. Puedo comprender, por ejemplo, textos filosóficos muy complejos y hacerlos muy sencillos. Y me di cuenta que tenía esa capacidad y que se los podía explicar a alguien muy fácil. Que esa capacidad de hacer simple lo complejo y transmitirlo es en realidad lo que hace un buen maestro, porque hay grandes pensadores, grandes filósofos, grandes maestros que por quedarse en la complejidad no logran tocar vidas, porque la gente que fue un descubrimiento importante en tu vida. Importante porque yo por mucho tiempo me metí en esta idea y en este cuento de mí que no era nada inteligente y que era incapaz y que me iba a tener que limitar a lo que mi poca inteligencia me diera. Pero luego descubrí otras capacidades que a lo mejor no son muy obvias, ¿no?, en la lógica o en el análisis, pero que tienen toda otra riqueza, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy gratificante porque además era una inteligencia que me daba mucha satisfacción. La lectura me daba mucha satisfacción, lo creativo, me gusta mucho lo estético, veo como mucho interés en la música, en todo lo que tiene que ver como con la sensibilidad. Y para mí eso como que lo tenía subdesarrollado. Y para eso no había una calificación en la escuela. Claro. Entonces fue muy lindo encontrar y darme cuenta que lo importante es que no te creas la etiqueta de lo que el exterior define o encasilla en alguien, ¿no? Que cada quien viene con su propia magia y con su propia talento y con su propia expansión de su propia voz interior. Y no aparte de que me gusta esto que dices, la propia expansión de tu voz interior, que no solamente te cases como que hay un solo camino para llegar a un lugar. Totalmente. Sino que hay muchos. Tú empezaste un camino desde vivir un poco en paz, ¿no? Te escucho y me suena como esta niña que veía muchas cosas que se quería revelar porque no era feliz, no le gustaba lo que vivía. Y tal vez en esta carrera un poco más artística, vamos a llamarle, te pudiste sentar un rato contigo, observarte, observar el mundo desde otro lugar, tener paz y ahí decidir qué quieres ser. Sí. Todavía no sentía tanta paz, todavía creo que empezaba a darle una... Yo creo que lo que empecé ahí, Shuli, fue a sentir que la paz iba a tener una prioridad en mi vida. O sea, que si eso existía o cualquier ser humano existía en el planeta y realmente había podido conquistar paz interior y paz mental, yo quería aprender lo que esa persona había aprendido y si realmente era una posibilidad para nosotros, independientemente de las experiencias que viviéramos en el plano físico. Sí, si conquistar la paz y que sea una prioridad es algo que podemos cualquiera accesar. Ajá. Entonces, de ahí yo me caso como a los 26 años, me divorcio a los 2 años, muere mi padre,
después de este tiempo que no nos hablamos, nos contentamos, tuvimos una cercanía, pero ya no vivió muchos años. Se muere, yo me voy a Miami a trabajar con Rosa Lagarrigue, que en su momento era la manager más importante de Iberoamérica, pero aunque ella manejaba grandes personalidades de la música y yo me fui con la oportunidad de abrirle su oficina en Miami y dirigirle toda la operación de Latinoamérica, yo me fui a trabajar con ella para tomarla a ella como un gran mentor. Para mí era muy importante verme a mí misma como una mujer que podría abrirse camino en el mundo, no nada más en México. Y eso era porque cuando dices que la veías como un mentor, ¿qué es lo que te llamaba la atención? Sabes que cuando yo me divorcié en México, que yo tenía 27 años, yo no quería entrar como un estereotipo de a lo mejor la persona divorciada que a lo mejor entrara a un mundo social y pensaran que yo quería ver otra vez si ir a buscar otro marido o encontrar como ideas culturales y sociales de la como cultura, rígidas. rígidas o de lo que alguien me etiquetara como la divorciada o tal. Yo estaba chiquita, pues tenía 27 años, ¿no? Entonces yo dije, yo lo que quiero verme a mí misma es como, bueno, me divorcié, punto, no etiquetarme de nada, pero la vida me está dando la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, ser un ser anónimo frente al mundo, empezar de cero, quitarme todas las etiquetas de que pertenezco a una cultura, a una familia, a una expectativa social, cultural, de género, de cualquier tipo. Aquí no soy nadie. Y aquí realmente me puedo conocer a mí misma porque no tengo que ser en función de nadie, ni de una hija, ni de una hermana, ni de una expareja, ni de una cultura, ni de un género, ni de nada. Eso me pareció parte de esta vena de rebeldía que tengo. Pero liberador también. Increíblemente liberador. Entonces renté este departamentito. Me compré mi colchón inflable, unas mesitas redondas, me acuerdo, en Le Target, muy monas, con unas bolitas de esas como chinas que me encantaban, de lamparitas, 4 platitos blancos, me llevé sola mi ropa negra y así viví varios años. Viajaba mucho por el trabajo. Pues no conocía a nadie, entonces casi toda la gente que conocía era gente que venían de España o gente con los que estábamos negociando en Argentina o gente de la industria. Firmamos a un grupo importante, en ese momento firmamos a Bacilos, que los fuimos a conocer a una banda ahí. Entonces todo era nuevo, yo estaba jugando este nuevo papel donde entonces ahora hacíamos management a los cantantes. Entonces, conocí otras capacidades de mí, me di cuenta de esta sensibilidad a la música que también tengo y fue para mí tan, como bien dices, liberador de darte la oportunidad de verte anónimo frente al mundo. O sea, no eres nadie, todas las puertas se abren por tu capacidad de ser amable, de ser puntual, de ser ético, de ser honesto, de honrar tu palabra, porque te estás abriendo carrera a punta de integridad, porque no es ni por recomendación, ni por... Es por comprobar. Y vas a mostrar tu esencia, todo esto que a lo mejor en otro lado no habías mostrado, ni habías podido mostrar antes. Y es decir, bueno, estoy en Estados Unidos y desde empezar a ver cómo saco una visa de trabajo, de qué manera me abro camino en este lugar, pues donde no conozco a nadie. Y lo único que me va a abrir puertas aquí es lo que yo a punta de talento y de integridad y de autoconfianza y de tocar puertas vaya a ir haciendo. Y eso para mí hoy me da mucha autoconfianza porque siento que, ¿no? A donde vaya, digo, bueno, pues lo hice y lo seguiré haciendo. Y estás de acuerdo que cuando lo haces una vez, la autoconfianza viene de lo puedo volver a hacer y a replicar. Sí. Porque ya lo hice una vez. Totalmente. Hasta hace muy poquito me dijo, estábamos platicando mi esposo y yo de mudarnos a diferentes lugares y me estaba diciendo de ir a probar a vivir a Los Ángeles por cuestiones de su trabajo y tal. Y me dice alguien, ¿conoces a alguien a él? Le digo,
Pues no, pero no, eso para mí no es un reto, es como que vuelvo a empezar. Volver a empezar para mí. En ese momento, siguiendo el hilo de tu historia, trabajando ahí en Miami, pues habías dado un salto de esta carrera textil a trabajar con alguien, más que todo por un modelo, no tanto porque te interesara el producto en sí. Sí. ¿Y cómo acabas siendo alguien hoy que tiene una escuela, que me encantaría que nos cuentes, que trabajas en la conciencia, ¿no? Que haces esto de trabajo de círculos de mujeres, como que pasaste, digamos, algo, vamos a llamarle psicológico, que toca un poco lo filosófico, que toca un poco el crecimiento humano, porque sí es un salto también muy cuántico, muy fuerte. Creo que fue con una carrera con la que me topé. Okay. Cuando muere mi padre y el divorcio y Genaro, que había sido un novio mío en la juventud, me vuelve a buscar, se viene a vivir conmigo a Miami. Todo esto sucede como en un lapso, 1 año y medio. Estoy trabajando con Rosa, estoy entendiendo esta idea de trabajar ahora con España y con toda Latinoamérica, pero no cerrando ciclos, ¿no? Estando como en, pues, tengo que trabajar para pagar esta vida de Miami, más procesar que me divorcié, más empezar esta nueva relación, más adaptarme. El duelo de tu padre. Más ir a México a enterrar a mi padre, más entender esta nueva cultura. Entonces, aunque ahorita suena así, pues en ese momento era como muchas cosas sucediendo a la vez que creo que me llevan a un punto en el que mi cuerpo me pide parar. O sea, como que mi cuerpo me dice, hay que digerir, es como no todo a la vez. Entonces empiezo a tener con muchos dolores en las piernas y en la espalda, y alguien me dice, ¿por qué no vas a hacer yoga? A tratar un poco de sacar, como llaman en la yoga, los samskaras, ¿no? Estas como cicatrices emocionales que se quedan en el cuerpo, como emociones encapsuladas, porque todo lo estás reteniendo en el cuerpo con tal de seguir operando. ¿Y cuántos vivimos así? Como que después me encargo de eso, ¿no? Pero por lo pronto hay que pagar la renta, el teléfono, la luz, salir, responder los mails y seguir. Y nos venían muchas actividades con los artistas. Entonces, pero el cuerpo es sabio y el cuerpo te dice, pues muy bien, pero... Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, yo nunca había hecho yoga en mi vida. Contacté a un profesor, empecé a hacer yoga, empecé a hacer masajes y empecé a darles espacio a mi cuerpo porque ya operaba, pero con mucha ansiedad, ya, como con ataques de pánico. Ya mi cuerpo, el cuerpo te habla. Y yo en ese momento me sentía como que no, yo tengo este dominio sobre mi cuerpo y yo puedo todo. Y yo puedo todo. Y cuando cuando muere mi padre, me quedo trabajando unos meses más, pero entonces decido parar, hablo con Rosa y le digo, voy a parar de trabajar un tiempo y voy a ver qué está pasando conmigo. Tengo como que ponerme al día conmigo. Y entonces empecé a didáctica en esta idea de si alguien tuvo paz en este mundo, quiero saber quién fue y cómo lo logró. Y empecé a leer mucho de la filosofía Veda, el Tao Te Ching, filosofía ancestral, el Cábala, todos los libros que me caían, Milan Kundera. Yo entrabas a mi cuarto y eran libros, y encontrando qué me hacía sentido, qué filosofías me llamaban la atención. Y en la yoga me di cuenta que la yoga, detrás de la yoga, existía toda la filosofía Veda, todos los Yoga Sutras, toda esa parte, y fue la que realmente me llamaba la atención, porque a mí me llama la atención toda esta parte filosófica. Entonces me fui a estudiar como maestra de yoga con Tía Siluda Santa Fe a Nuevo México, pero porque él se enfocaba en la yoga y también desde el punto de vista budista. Y me encantó porque toda la enseñanza fue al cuerpo sutil, al cuerpo emocional. Era una yoga para deshacer mucho de lo emocional que retenemos en el cuerpo.
Entonces me certifiqué con él. Y al mismo tiempo, yo seguía leyendo. Mira qué chistoso. Una amiga me dijo, Ale, te veo muy bien, te veo en paz, te veo mejor. ¿Qué estás haciendo? Y le digo, bueno, me dio que es total. Me dijo, ¿puedo ir a tu casa el lunes y más o menos me enseñas lo que estás aprendiendo? Le digo, oye, yo no tengo nada que enseñarte más que lo que yo más o menos estoy aprendiendo y leyendo y tal. Pero si quieres venir, yo te preparo un material. Yo no soy de dar consejos. Lo que a mí me ha funcionado probablemente no te va a funcionar a ti. Y yo creo que cada quien es el experto de su propia vida y cada quien se tiene que dar su clavado interior a su propio autoconocimiento. Pero si tú estás dispuesta a entrarle a ti, yo te digo cómo yo le he hecho para darme el clavado interior a mí. Y de ahí una amiga dijo, si ella va a ir, ¿yo puedo ir? Sí. Pues para hacerte el cuento corto, como a los 2 meses venían como 40 mujeres todos los lunes a mi casa. Un día llegó mi mamá y me dijo, ¿qué es esto? Yo tenía los míos ya chiquitos, tenían como 1 y 2 años, Hanna y Patricio. Y le digo, mami, todos los lunes vienen mujeres a mi casa. Las únicas reglas ahí es que no pueden hablar de sus problemas, pues porque los problemas serán transitorios. Entonces les preparo unas guías en las que tienen que más bien ver en dónde está su conversación, qué creencias las están limitando, cómo están construyendo su realidad, qué podrían replantear, pero yo sin saber nada de este trabajo, de una manera como más intuitiva. Y bueno, y tampoco es algo nada nuevo porque tú sabes que todos los libros ancestrales nos han hablado de esto a lo largo de la historia de la vida. Entonces, mi mamá me dijo, oye, yo creo que pues se ve que tienes una facilidad para esto. ¿Por qué no te creas un marco teórico? Y decidí irme a estudiar coaching a Minneapolis, que empezaba el coaching ontológico en Minnesota. Hice una certificación con ellos. Y al mismo tiempo, aunque me gustó mucho esa certificación, me parecía muy, muy, muy interesante, pero era muy americanizada, era muy dirigida a metas y objetivos. Entonces yo al mismo tiempo meditaba en las noches el Tao Te Ching, que es como este equilibrio, ¿no? Esta premisa de ponerte en armonía con el entorno. Con la mente analítica atrás, ¿no? Mucho con el corazón de frente, mucho con la sabiduría de frente. Pues todas las noches, todas las vivencias que yo tenía, veía cómo se pudieran entretejer estas dos, pues, propuestas que tenían su valor, pero para que para mí tuvieran sentido. Y ese se convierte en mi primer libro que se llama Una vida sin límites, que son reflexiones basadas en el Tao Te Ching con el coaching ontológico. Y fíjate qué interesante, porque creo que de lo que escucho, tu hilo conductor era que a ti te haga sentido. Y creo que cuando escuchamos ese sentido es más que un doctorado. Sí. Es una guía, es una brújula, es una forma de mirar la vida, pero también es una forma de tú formarte contigo. Y tú ibas escuchando tu sentido, ¿no? Ibas buscando, escucho tu historia y me voy como sincronizando contigo. Vas buscando tu paz, pero luego quieres tocar más vidas, pero luego quieres conectar con el cuerpo. Y entonces la yoga hace que veas dónde está esta conexión, luego te vas al coaching ontológico y fuiste armando como un rompecabezas. Totalmente. De varias piezas que a ti pero lo más importante era el sentido. Es que mira, yo soy una persona que me encanta la congruencia. Se me hace de las cualidades más importantes que puede haber en todo, ¿no? Tanto en la manera de estar y de vivir, como en que te parezca que algo que tú estás aprendiendo haga congruencia con lo que tú valoras o con lo que tú entiendes o con que tú lo puedas aplicar. Porque a mí me puede sonar algo fantástico, pero si no lo veo congruente en mi vida, si no lo puedo aterrizar, si no lo puedo hacer práctico, pues puede sonar lindo y etéreo y todo, pero yo lo que quiero es, a lo mejor en este momento, sentir paz o ver un cambio a lo mejor en mi relación de pareja o ver de qué manera puedo realmente aplicarlo en una comunicación más efectiva. Entonces, aunque hay muchos métodos y muchas cosas que enseñan en el mundo,
que no las descarto, todas son válidas y todas son herramientas. Como yo lo que le digo mucho a los estudiantes en la escuela es, no le den, no glorifiquen un camino a la paz o una herramienta. La herramienta puede ser una religión, la herramienta puede ser la meditación, la herramienta puede ser el proceso MMK que yo enseño, la herramienta puede ser la psicología, la herramienta puede ser el camino de Santiago. No se casen con uno. No se casen, porque la verdad es una. Y eso nos los han enseñado desde el origen de la humanidad. Y la verdad es un nuevo estado de conciencia que está alineado a la paz, al amor, a la valentía, al perdón incondicional que vive en nosotros. Y ese ya vive dentro de nosotros. Entonces, la herramienta que te reconecte, que te haga reconocer esa verdad que ya vive en ti, ¿no? Que los yogis le llamaban sattva, pureza, que es permanente, inamovible, eterna. Esa es a la que te conectas. Por eso yo les digo, dejen de hacer cursos desde una búsqueda, porque afuera no hay nada. Cambien la palabra búsqueda por encuentro. Porque cada vez que tú te sientas a meditar, o tú utilizas una herramienta de las que enseñamos en la escuela, o te sientas a hacer una terapia, lo que estás haciendo es un encuentro contigo, con un estado de conciencia de verdad que ya vive en ti, con un lugar de amor, con un lugar de perdón que ya existe en ti. O sea, por ejemplo, si tú vives una situación que tienes que perdonar, o que sientes que eso es lo que tienes que hacer, no es algo o sea, la pregunta no es cómo le hago para perdonar eso, porque eso está en el ego, en el hacer, en la razón. Hay una parte de ti tan elevada en inteligencia espiritual que en ese espacio el perdón ya existe, ya se concedió. Es más, el juicio nunca se creó. Es como abrir y permitir que tú te sepas capaz de abrir tu mente, de abrir tu corazón a tal punto que tocas ese lugar de ti, que puedes reposar en ese perdón ya concedido, en ese amor ya dado, que pacientemente te está esperando en cuanto sueltas la resistencia, en cuanto sueltas el juicio rígido, en cuanto sueltas la idea de esto es imperdonable o esto no sé, en cuanto te rindes a eso desde una humildad que es más allá de lo humano, reconoces que hay esa conciencia que existe en todos nosotros, que nos sostiene y que es lo que dice, ¿no? La verdad nos hará libres. Pero pues, ¿qué verdad? Pues no nuestro punto de vista, sino esa entereza que vive en cada uno de nosotros. Y esa es la que creo que ahorita los seres humanos estamos descubriendo, que no es allá afuera, que es sabernos en esa integridad y rendirnos a ella y quedarnos hasta asombrados de lo que estamos realmente construidos los seres humanos. Y asombrarnos nosotros con nosotros mismos, Total. No tener como a despertar tu curiosidad por quién eres, por qué partes de ti quieres elevar más, por qué lados oscuros, qué lados están muy despiertos a nivel conciencia. Así mismo es, pero a veces creo que nos vemos tan pequeños, ¿no? Estamos tan limitados en nuestra percepción. A veces creo que vivimos como en este zoom in y a cosas a veces tan pequeñas les damos tanta importancia y nos metemos como en un trance. Y así empezamos a vivir la vida cada vez más chiquitos y nuestras quejas se vuelven estos estorbos de hacernos como en una miopía, de escaparnos de las grandes capacidades que sí tenemos, claro, ¿no? Y de no, y lo hemos oído, ¿no? De no como responsabilizarnos realmente de quiénes seríamos si hiciéramos este zoom out y empezáramos a ver si realmente me responsabilizara de mi voz, de mi integridad, de mi vida, de mi disciplina, de mi determinación, de la voluntad que tengo por vivir, por dar. Entonces,
¿cómo aparecería el mundo? ¿Cómo alinearía mi voz a esto? ¿Qué ciclos tendría que cerrar? ¿Qué que ya caducó en mi vida? ¿Y dónde me tengo que atrever, ¿no? A llevar a mi ser a otros escenarios de vida? Y no hablo de escenarios de fama, porque no creo que eso tenga que ver con esto. Por ejemplo, nosotros hemos hecho con la escuela muchísimo trabajo en Guatemala. Durante 10 años casi fuimos todos los meses a Guatemala a trabajar. Y muchos de los escenarios donde nosotros trabajábamos, por ejemplo, fueran con las mujeres indígenas, con las niñas de trata, con esos escenarios con los que a veces, ese era mi reto, a veces me invitaban a dar conferencias a 1,500 personas. Y eso, bueno, pues para alguien que se quiere sentir que, ay, qué padre, di esta conferencia muy grande, ese es un reto. Pero para mí eso no es tan retante como atreverte a mejor o a meterte a escenarios donde ves a veces cómo nosotros como seres humanos podemos hacernos tanto daño, ¿no? Tanto el que lo está recibiendo como el que lo está dando, porque hay daño en las dos partes, ¿no? Si no estuviéramos tan dolidos por dentro, no haríamos pues tanto daño por fuera, ¿no? Entonces, a veces estos son los escenarios a los que nos está invitando la vida también a ir, a traer luz, a traer herramientas, a espacios donde hay mucho dolor, pero que nosotros podemos traer enseñanzas y esperanza, y a veces también un abrazo. Y yo creo que también para muchos, por ejemplo, para mí, mucho de trabajar, por ejemplo, con estas niñas era no ver a ninguna de ellas como víctimas, sino verlas como seres completos y abrazarlas como seres completos. Con todo y lo que han vivido. Sí, claro, porque ellas no son responsables de eso y encima han tenido unas experiencias y que encima la sociedad te cambie su percepción y como que ya te vea menos que, pues entonces ella lo que te está pidiendo es no me quites mi dignidad y mi ser completo y mi entereza. Y era bien bonito porque al final, por ejemplo, hacíamos unas enseñanzas de declaraciones, ¿no? Bueno, cada una de ustedes, chiquitas de 10 a 16 años, nos va a decir cuál es su declaración. O sea, qué quieren declarar que van a lograr con su vida. Entonces, pero con una seguridad, esas declaraciones que sabes que son así como la Declaración de Independencia. Yo voy a ser policía y voy a trabajar para la seguridad de las mujeres en Guatemala. Otra, yo voy a ser abogada y voy a ser... Y al final todas le decíamos, y así será. Y le dábamos un aplauso. Y era un brillo en sus ojos porque dejaba de ser ella y su historia y se convertía en un estado de conciencia. Claro, pero también no solo en un estado de conciencia, como yo lo leo que me lo estás diciendo, es como en este salto para hacer de lo que vivió una oportunidad de crecimiento, ¿no? La que quiere ser policía para que no pasen más cosas, la que, ¿no? Totalmente. Como cambiar esto de decir, yo no me voy a quedar definida por algo que ni siquiera estuvo en mi responsabilidad, pero sí puedo usar esto como una resiliencia. Y qué padre que el entorno y las mujeres que están aquí vean esta nueva historia de mí y no me definan por esta otra historia. Entonces, eso se me ha hecho una manera tan poderosa de relacionarnos cuando entiendo que a veces son los escenarios, cómo nos toca acercarnos a mujeres y hacer trabajo con el corazón completo, porque yo creo que lo más importante de este trabajo que la vida me ha regalado, que ya llevo, 30 años en él, no es ni lo que he dicho, ni los 12 libros que he publicado, ni mucho menos, es cómo he aprendido a mirar a los otros seres humanos y a que vean que en ti, o sea, que tú al verlos, ellos ven todas las posibilidades que tú ves en ellos. O sea, que esa grandeza... Que te vuelvas un espejo, ¿no? Que te vuelvas un espejo de su grandeza y no como un lamento de su historia. Claro que sin perder ningún tipo de empatía, ¿no? Como decíamos, claro que se reconoce que hay historias de profundo dolor, pero
como eso ya es inevitable, ¿qué hacemos en una aceptación y en un punto y aparte? ¿Y cómo hacemos de esto una resiliencia que puede realmente, no sé, florecer para ti en tu corazón, ¿no? Y es un poco lo que se basa lo que hoy haces, lo que hoy enseñas, ¿cierto? Sí, yo creo que mucho de lo que se ha traducido es en eso y en tener muchos testimoniales tanto en los encuentros, en los retiros o en la escuela. Yo creo que para todos, incluyéndome a mí, porque yo me he quedado muy, muy impresionada de muchas historias, de ver las capacidades como de inteligencia espiritual que tenemos los seres humanos. O sea, yo sí me he quedado impresionada de, por ejemplo, de la capacidad de perdonar que tenemos cuando nos disponemos a hacerlo. O sea, que tantas cosas que nos dice la sociedad, pero eso ya es imperdonable. Pero yo digo, pero es que entonces es imperdonable, ¿qué haces con tu vida? O sea, ¿ya la tiras a la basura o cómo? O sea, eso no puede ser así. Somos seres completos. Tiene que haber un camino para que podamos movernos. Y yo no digo que no sea a través del dolor, ¿no? Pero el dolor desde una cuna de paz, desde un dolor que nos va llevando a un nuevo renacer. Y hay este libro maravilloso, no sé si lo has leído, un libro que se llama El perdón radical de Colin Tipping, ¿no? Sí. Y que tiene esta planilla del perdón radical que me parece una planilla con una vibración altísima, que es con la que trabajamos en la escuela, con el trabajo de Colin Tipping, con el trabajo del autoperdón radical, que por ejemplo en una sesión que hicimos con una chica en Guatemala que me encantó, que ella estaba trabajando la planilla del perdón radical con un hombre que asesinó a su mamá por robarle el celular en Guatemala. Y es una planilla tan poderosa, o sea, la vibración de las palabras y de los planteamientos, que ella empezó la planilla, obviamente, empiezas la planilla con tu historia, como dice la planilla, con tu historia de víctima. Obviamente, con todo el enojo y el asesino y la frustración, como tiene que ser, porque primero hay que tocar desde donde estás arrancando motores, porque el reconocimiento es importante. Y la plantilla te va llevando a replantear tu lenguaje y mover tu estado de conciencia, y es un trabajo meditativo, como le dice Colin Tipping, hasta que cierras la plantilla. En ese proceso ella estaba enfrente de un salón, habíamos alrededor de 40 mujeres en este salón, viéndola a ella trabajar al principio con mucho dolor y mucha resistencia, pero con mucha voluntad, que yo creo que es la palabra clave para el cambio. Para la trascendencia. Ella la voluntad la traía en palabras mayores. Y la voluntad estaba ahí. Y yo sabía que si la voluntad estaba ahí estaba Dios, la fuerza, el universo, como tú le quieres llamar. Mira, se me enchina la piel. Porque cuando nos alineamos a la voluntad, se abren los caminos. Y ella se sentó en esa silla con una voluntad de perdón y con esta herramienta que era la hoja de Colin Tipping. Y fue tan poderoso el trabajo que hizo ella como maestra, porque ella en ese momento se volvió la maestra de todos nosotros, de mostrarnos su proceso y a la capacidad de perdón que en esa hora y media, que casi se volvió cuántica, que fue conquistando poco a poco con la hoja, la fue trabajando, muy bien trabajada, como abriendo mucho su mente, soltando la razón, abriéndolo. Pero tú le ibas viendo cómo se iba hasta transformando el color de su piel con esta disposición. Y al final, bueno, las gentes que han tenido la oportunidad de ver estos trabajos tan profundos que logramos hacer los seres humanos, que seguramente, obviamente, tú los has visto, te das cuenta de cómo se vuelven para ti como si tú también estuvieras como encaminándote con ellos, ¿no? Y al final el asesino, ella logra nombrarlo el hermano. Se logra tal empatía de perdón que se logra un entendimiento desde un estado de conciencia, ese donde sabes que no es personal, ¿no? Que esta persona está viniendo desde un lugar... Desde un contexto terrible y se está buscando qué comer y que, hace lo que puede.
entonces no es que lo quieras justificar, ya, claro que puedes llegar a esa justificación racional, sí, pero es desde un lugar de conciencia de tal punto que ya puedes entenderlo eso racional, pero te hace eco con un estado de conciencia que ya lo puedes soltar. Y entonces se logra ese perdón desde esa inteligencia y se logra la liberación y para esta persona se logra una nueva vida, ¿no? Y eso me parece que a veces nosotros no reconocemos que tenemos esas capacidades. Sí, porque ciertamente, digo, hay muchas formas de decirlo, pero yo concuerdo contigo y no me canso de decirle a la gente, podemos ser víctimas de muchas cosas en la vida, pero sanarnos a nosotros mismos sí es nuestra responsabilidad. Eso no lo va a hacer nadie. No. Y a veces no sabemos cómo. Yo creo que sí es cierto. O sea, a veces sí deseamos. Por eso todos los que nos están escuchando, escríbanos, los vamos a estar leyendo, díganos en qué están atorados, qué herramientas han usado para sanarse, porque sí, ciertamente sanarse es importante, pero a veces no sabemos cómo empezar. Y me gusta mucho lo que tú dices y lo digo de frente para todos los que nos están acompañando, no hay un solo camino. Tienes que encontrar tu propio camino, pero sí o sí tienes que elevar tu grado de conciencia con el camino que escojas. Porque si no, el perdón y la sanación son muy difíciles de conquistar. Muy difíciles. Entonces tienes que elegir una herramienta, la que a ti te haga sentido. Si a ti te hizo sentido la terapia, genial. Si a ti te hizo sentido mi escuela, genial. Si a ti te hizo sentido la meditación, genial. Si fue a través de la religión católica, genial. Si fue a través de la cábala, genial. Si fue a través de un podcast, hombre, qué maravilla. Una vez que tú tocas tu verdad interna, has conquistado la liberación, has llegado al encuentro. Entonces agarra la herramienta y húndela en el mar, no la glorifiques. Nadie, ninguna herramienta, ninguna persona tiene tus respuestas. No necesitas, como tú decías, de algo afuera. Puede ser la herramienta, pero todo es una conquista interior. Y esto como que me gusta reforzarlo para que termine este trance en el que nos tiene la cultura de como busca y nunca encuentra, porque ese es el ego, ¿no? Como que busca en el mundo de las ilusiones allá afuera, que alguien te dé tu respuesta, sigue un consejo en la red social, no, paremos eso. Como demasiado. Es demasiado lo que hay que hacer para estar bien. Entonces, si no, nada más reforzamos estas creencias de que no somos suficientes, de que nos falta algo, de que estamos incompletos, de que no somos merecedores. Y cuando nos sentamos a cuajarnos en la vida, a sentirnos plenos, completos, a amar como seres completos, a gozar como seres completos. Yo creo que es importantísima la herramienta, la que elijamos, hacer el trabajo interior, encontrar esa plenitud, ese ser en integridad que somos, pero también tener la capacidad de decir, ahora paro y ahora me entrego a la vida. Ahora, claro, que si aparece algo que tengo que trabajar porque me toré ahorita en esto, ya tengo mis herramientas y sé que me lleva a esta luz y a esta claridad. Pero también, qué dicha es vivirte como un ser completo, es parar esta búsqueda que te mantiene en este trance de ser incompleto, ¿no? Constantemente. Y que creo que también ha alimentado mucho una industria billonaria de la autoayuda, ¿no? O de los cosméticos o del consumo del tipo, que es como que se apoyan en este refuerzo de no querernos sacar de esta conversación, de este trance colectivo de que no somos suficientes. Y en este tema de que dices que no somos suficientes, también sucede que nada es suficiente, entonces buscamos una herramienta, pero picamos y buscamos otra. Yo los invito a que se conecten, que te haga sentido lo que estás haciendo, incluso en la misma terapia. Yo la primera sesión siempre tenía la costumbre de decirle a mis pacientes, si hoy no sientes que algo distinto te pasó, que tu nivel de conciencia esté en otro lugar, no regreses. Totalmente. Busca otra opción. Sí. A lo mejor esto no era para ti. Busca otra opción, pero tú tienes que sentir que el espacio en el que estás, algo se está conectando contigo. Total. Algo distinto estás sintiendo. Y como que yo quiero, y me encanta eso, porque además es tan íntegro de tu parte. Creo que lo que deseamos las personas que hemos trabajado en nuestra paz y que nos hemos permitido elegir
qué sí nos hace sentido y poder hacer a un lado lo que no, para realmente construir algo sólido frente a lo que podamos hablar y reforzar y enseñar, darles esa oportunidad también a las personas que se acercan a nosotros, ¿no? No es un tema de vender algo, de convencer a alguien de algo. Si alguien me dice, no me hace sentido, o leí tu libro y no me hizo sentido, hombre, no pasa nada. Hay muchísimos libros. Y si alguien me dice, me hizo muchísimo sentido, digo, qué maravilla, a mí también, ¿no? Entonces, es más bien esta idea de no importa cuál sea tu camino, pero lo que tú dices es fundamental. Encuentra esa responsabilidad de este autoconocimiento, porque yo creo que es mucho también para lo que venimos a la vida, independientemente de las metas que nos pida la sociedad, el mundo y la cultura, pues venimos a tener todo un conocimiento de nuestro trabajo interior, de conocernos, de expandirnos por dentro. Y de algo que tú dijiste muy importante, ¿no? De reconocer dónde estamos, ¿no? Cuando tú hablas de esto de calentando motores, que me gustó la expresión, es de veras, para llegar a algún lado también tenemos que ser muy humildes, rendirnos en ocasiones y decir, oye, estoy aquí y me está costando incluso prenderme, calentar mis motores, pero si estoy aquí, de aquí voy a empezar, porque todo cierre de ciclo, toda sanación parte de un punto. Y a veces no sabemos ni siquiera cuál es ese punto, no sabemos ni siquiera dónde estamos. Entonces requiere de un trabajo de mucha conexión, pero quiero remitirme a algo que dijiste hace un rato, ¿no? Cuando empezaste tú con la yoga y empezaste a hacer esta conexión de, híjole, estoy trabajando a lo mejor mucho mi parte espiritual e intelectual, pero ¿qué me está pasando con el cuerpo? A esta parte integral. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ser el gimnasio, no tiene que ser la yoga, puede ser cualquier cosa, pero tenemos que tener este atrevimiento de no casarnos con nada, de abrirnos. Sí. De abrirnos a conectar, ¿no? Sí, de probar, pero también de atrevernos a conectarnos con nuestro propio bienestar y a poder ser nosotros fieles testigos de qué me hace bien a mí hoy. Sí, como porque que ese es el camino. Honestos, ¿no? Con nosotros y darnos nuestras pausas también, porque, ¿no? Como hablábamos, a mí me gusta esta vida de salir y tener conversaciones, hacer los podcasts, pero luego también me gusta regresarme a mi cabañita en las montañas y escribir y estar en un mundo como más chiquito y reflexionar, como incubar, ¿no? Como hacer estos momentos en donde como que se cierran ciclos también para mí, tanto personales como profesionales. Y a veces me quedo ahí meses, ¿no? Y a lo mejor en ese momento escribo un libro y a lo mejor grabo cosas, estoy haciendo trabajo interior mío, o a lo mejor me pongo a oír libros o a hacer caminatas. Y como que cargo, como tú dices, otra vez caliento motores, encubo, veo dónde estoy en este momento de mi vida. A lo mejor estoy cerrando un ciclo también de que mis hijos se van a la universidad, pero estoy en la vida y estoy viendo que mi vida ahora requiere otros replanteamientos y ahora, si cuando vuelvo a conectar con el mundo, a lo mejor conecto con una conversación que es más congruente ahora, con lo que ahora yo reflexioné y ahora viví, y a lo mejor hasta se modifica un poco mi lenguaje, ¿no? Me hago consciente de otro tipo de planteamientos. Entonces es también reconocer que todos estamos en enseñaré siempre más o menos el mismo hilo conductor de la conciencia, porque pues no hay Sí, pero tú te vas contagiando, empapando y vas creciendo desde otro lugar. No podemos enseñar algo que no tenemos. Sí. Entonces, lo que nos vamos construyendo y trabajando en nosotros mismos es también lo que permeamos hacia afuera. Entonces, seguramente la maestra o la coach o la transmisora de enseñanzas que eras hace 15 años, pues no puede ser la misma que eres ahora.
Pero me gustó esto que dijiste y no sé si ustedes lo hagan, pero esta parte de tener épocas de incubar, de recluirte, a entenderte, a saber dónde estás, saber qué te gusta y luego volver a saber, luego, volver a salir, volver a tocar vidas y luego volverte a recluir. Y por ahí escuché también que tienes medio un apodo o algo así de que eres algo nómada. Sí. Pues sí, a veces me toca, como últimamente que me ha tocado estar como en los últimos 2 años viviendo en muchos lugares y y me gusta el movimiento, me gusta estar en diferentes espacios, me gusta, a veces me voy a vivir a casa de una amiga, luego regreso, luego estoy con mi esposo, tenemos esta relación que ahora los niños no viven con nosotros, entonces él vive mucho en Tucson, entonces yo a veces estoy en México, luego pasamos temporadas en España. Y lo disfruto porque me parece interesante. A mí desde chiquita me gustaba mucho lo de moverte. Cuando había un cambio de casa, un cambio de movimiento. Yo me acuerdo cuando veía un avión despegar, pensaba, qué divertido ir en ese avión, ¿a dónde irán? ¿Qué irán a descubrir al mundo, no? Y eso para mí siempre ha sido algo interesante. Yo creo que por esta mente inquieta que tengo, me encanta descubrir culturas. Por ejemplo, me ha gustado mucho llevar la escuela, lo que hemos dado clases en Costa Rica, en Europa, en Estados Unidos, en Guatemala, que hemos trabajado tanto, y ver cómo funcionan las mentes en diferentes culturas, indagar cuál es el sentido emocional o cuáles son las creencias que nos visitan desde diferentes maneras de crianza y todo eso. ¿Crees que moverte tanto ha enriquecido tu trabajo? Creo que lo ha enriquecido porque lo que me he dado cuenta es que los seres humanos somos muy parecidos, aunque pareciera que somos de culturas diferentes o venimos de antecedentes diferentes o religiones diferentes o tradiciones diferentes. Al final creo que nos topamos con creencias muy similares, con pensamientos muy similares y con anhelos muy similares. Uh-huh. O sea, que al final la felicidad, lo que nos hace felices a los seres humanos es un común denominador uh-huh. en todos nosotros, ¿no? Y es bastante simple. ¿Qué sería? Pues vivir en paz. Uh-huh. Ok. Entonces, si fuéramos como resumiendo toda esta parte de la que hemos hablado hoy, que me pareció que fueron 10 minutos y ya estamos llegando al final de nuestro episodio, podríamos decir que somos parecidos en creencias, muchas veces en formas, en pensamientos, pero independientemente del camino que tomemos, hay que sentirnos en paz con nosotros mismos. Yo agregaría esto que decía Buda, que me gusta mucho, que decía que el que no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. Así es. Y entonces a veces cuando yo veo gente que protesta tanto, que está tan inquieta, pero de una forma negativa, me pregunto si está en paz con ella misma. Uh-huh. Y si le veo un valor a la paz, ¿no? Porque muchas veces he oído que dice, pero no estar como en paz es como muy aburrido. Eso he escuchado. Uh-huh. Y le digo, bueno, pues es que mira, por lo menos a mí la paz me ha dado la conexión con mi creatividad, con mi intuición, con mi sabiduría interna, con tomar decisiones desde un lugar emocionalmente válido, con elegir una comunicación efectiva, con ser mucho más asertiva en a qué le digo que sí y a qué le digo que no, en reconocer cuando mi cuerpo me está hablando. Si no estoy en paz, pues lo que el cuerpo me dice, pues tengo tanto ruido que no se lo puedo brindar. Entonces, lejos de parecerme aburrida la paz, pues para mí es el camino a todas estas ramas internas que me nutren y me han dado tantos. Es como la guía o la brújula que me conduce a ser la persona que realmente soy, porque si no me estaría guiando por lo que la cabeza me dice, que no necesariamente va a ser lo que el corazón me dice en determinado momento, ¿no? Y eso es lo que para ti es la congruencia. Sí, es la congruencia y es también el aprender a vivir más en el corazón y no en la cabeza, ¿no? Byron Katie tiene este dicho que dice, si quieres sufrir, invéntate un futuro, ¿no? Y
Y hablábamos de esto, ¿no? De los retos que hemos tenido. Y yo sé que, por ejemplo, tú tuviste un reto del que has hablado fuerte en tu vida y hemos tenido retos en la vida. Todos cuando estamos expuestos en la vida, ¿no? Sí. De enfermedades, de situaciones, claro. de muertes, de enfermedades. Pero cuando estamos en esos retos, porque muchas veces me dice la gente, es que estoy viviendo este reto o esta enfermedad o esta situación conmigo, yo le digo, lo más importante cuando estamos atravesando una adversidad es quedarnos en el momento presente. Porque en el momento presente, si puedes quedarte en paz, aunque en ese momento parezca que no, la paz te va a dar recursos. Y si te vas al futuro, si te quedas en la mente, el futuro te va a decir los peores escenarios. Entonces te vas a cargar de tanta ansiedad, de tanto miedo, que no vas a poder ser asertivo en cómo relacionarte con el reto o la adversidad que estés viviendo. Y es que justo estás tocando lo que es la definición de la ansiedad, es exceso de futuro. Exacto. La ansiedad es justamente exceso de futuro. Es irnos a un futuro tan lejano y yo no me canso de decir, acorta la longitud de tus pensamientos, acorta esa longitud y siéntate hoy, en el hoy, contigo. Claro, porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están viviendo algo que sienten que los está rebasando. Una adversidad, un reto, no lo dudo. Muchos de nosotros pasamos por estas situaciones. Ahora sí que es parte del show, es parte de estar en la vida. Pero si te puedes mantener en el momento presente y si por medio de la respiración, de la oración, del que sea tu recurso, le ves el valor a la paz tiene conocimiento, tiene resultados, tiene conocimientos de estrategias para llevarte a lugares que no imaginarías si la mente le das al futuro. Entonces, cuando me dicen, ¿la paz no te parece aburrida? No, hombre, la paz te da todo, hasta en los momentos de mayor adversidad, hasta en los momentos en donde quieres tener el mayor placer, que a lo mejor quieres estar en una vacación ya disfrutándote una margarita y si no te puedes conectar con la paz porque ¿de qué te sirve la vacación si la mente la tienes llena de ansiedad? Entonces, para todas las experiencias que nos da la vida, pues la paz es de donde podemos realmente fluir y florecer, ¿no? ¿Y sería como una frase con la que concluirías o te quedas con algo que quisieras decirnos como fuerte, poderoso para el final de este episodio? Mira, yo creo que yo he estado escuchando como últimamente, ¿no? Que dicen que hay como crisis de líderes ahorita en el mundo, ¿no? He estado como escuchando de eso, ¿no? Con las elecciones y muchas cosas que están pasando en muchos de nuestros países. Entonces, yo creo que a mí me gustaría como irme con esta frase de ver si a ti no te está tocando la puerta o hay un llamado en ti de ser un líder. Y no nada más de ser, o sea, no hablo de convertirte, o a lo mejor sí, el presidente de tu país, a lo mejor sí, pero nada más hacerte responsable de que todos somos líderes, porque a todos alguien nos está viendo vivir. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, mujeres más jóvenes, nuestros compañeros de trabajo, personas en el aeropuerto cuando estamos viajando. Tú eres un líder porque alguien te está observando cómo te relacionas, cómo respondes, cómo miras a otros, si das amor o si das odio. Entonces sí me gustaría ver que si ustedes están quejando de algo, de cómo está el mundo, de cómo está la política, de cómo está el país, me gustaría que más bien tradujeras esa conversación a ti, que tú te hagas responsable de darte cuenta que ya eres líder de tu familia, de tu comunidad, de algo, de algo. Y que te puedas apuntar a moverte a un escaloncito más de liderazgo en tu vida, de voluntaria de algo, de voluntario de la comunidad de algo, y lo hagas desde un liderazgo humanitario. Yo escribí este libro que se llama Esencia del Líder, donde hablo de 12 líderes humanitarios a lo largo de la historia, que solamente ellos cambiaron uno solo, con su visión, la visión del mundo, de todo el mundo, todo a partir de la adversidad.
Entonces, no podemos pensar que una sola persona no puede cambiar el mundo, porque en ese libro hay 12 ejemplos con su biografía y su historia, que cuando yo escribí ese libro me pareció completamente inspiracional, pero me parece que ahora a lo mejor tú oyes de Juana de Arco, oyes de Einstein, o oyes de inclusive John Lennon, que le puse a él la característica de la rebeldía, pero está Irena Sandler, están 12 líderes, 6 hombres, 6 mujeres. Pero todos venían de vidas ordinarias, como la tuya, la mía. Extraordinarias, ¿no? Y se volvieron a lo largo de la historia personas extraordinarias por su sentido de voluntad, su visión, y por creer en la humanidad, por creer en que podíamos dar un paso a nuevas maneras de entender la vida. Entonces yo creo que si pudiera transmitirle algo a alguien la inspiración de comprometerse a aportar eso en su vida en vez de la queja, creo que nada más eso cambiaría el mundo, ¿no? Sí, pues nos quedamos con un gran mensaje, porque una forma de cambiar al mundo tiene que ver precisamente con que una sola persona crea que toca muchas vidas. Así es. Pues Alejandra, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Fue un honor. De veras, una conversación muy llena. Tome notas, escríbanos, les vamos a estar contestando. Y antes de acabar, me gustaría que nos digas dónde te puede encontrar toda la gente que nos está escuchando. Sí, claro que sí. En mi Instagram estoy como llamas Alejandra, con doble L. Mi escuela es Proceso MMK, también está en Instagram. Y bueno, ahí está toda la información de los cursos, de lo que voy a estar dando el año que entra. Y bueno, básicamente tengo algunos podcasts también en todas las plataformas. Está Palabras al Aire, está Mata tu Gurú, que lo hago con mi hija, donde analizamos libros y debate todo lo que ve que puede sentir práctico, ¿no? Entonces me encanta. Y bueno, pues ahí estoy. Están los 12 libros, todos todos los pueden encontrar ahí. Sí, en todas también casi todos están impresos por Penguin Random House, entonces también están con audio y con Kindle o libros electrónicos y también en físico. Bueno, pues muchas gracias, y para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para que estemos cada jueves en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Feliz de estar con ustedes.